Nos reencontramos con Pablo aquí en los estudios de Telediario. Bueno, Mariano, vamos a ocuparnos de conocer un poquito más. Yo la verdad que no tenía una mirada global de quién era Silvina Batakis, ¿no? Más allá del dato de ministra de Economía de la provincia, muchos otros datos no. No muchos más, ¿no? No parecía por lo menos una economista de referencia, ¿no?, para la consulta cotidiana, ya sea mediática o política, de lo que estaba sucediendo en la Argentina. A ver, y tampoco estuvo dentro de la danza de nombres que hubo el fin de semana. En eso uno tiene siempre un poco más de cuidado, ¿no? Porque los medios de comunicación, o algunos periodistas, digamos, en particular, para no globalizar desde una generalidad, suelen manejarse mucho con esta idea del pasillo. Es cierto que Fernández no tenía un plan B. Eso está claro, ha quedado evidenciado en lo que sucedió ayer. ¿Cuántas horas estuvimos sin ministro, no? Absolutamente, pero además, a ver, si hubiese un plan B, si hubiese un nombre que realmente hubiese estado fortalecido... Y vos le decís, le da una continuidad a lo que había pasado... Y además hubiera estado en la agenda. Claro, puede haber uno o dos nombres, o tres nombres, si se quieren, que vos decís, bueno, de acá va a salir, en caso de una renuncia del ministro Guzmán en este caso, de acá va a salir. Lo de Batakis fue sorpresivo en cuanto a ese sentido también. Y creo que lo de Batakis es el desenlace de un proceso que se dio en 48 horas, ¿no? En el que primero Fernández se abroquela en su grupo más íntimo, de hecho la primera reunión tuvo que ver con eso. Después suma al aliado que ya le venía advirtiendo sobre las diferencias que tenía en la política económica, pero con el que tenía un diálogo, que es Sergio Massa, ¿no? Y aparte que intentaba ser el equilibrista, ¿no?, entre las dos posiciones. Sí, pero ya en el último tiempo marcando claramente su discrepancia con Guzmán. Allí se dice que le habrían ofrecido incluso la jefatura de gabinete y que el propio Massa lo que exigió es tener la lapicera. Todos quieren tenerla, es decir, tener el poder de decisión para hacer los cambios. Y por lo menos hasta ese momento la idea de Fernández era mantener este modelo económico y que los cambios no significaran una disrupción, un barajar y dar de nuevo, ¿no? O una diferencia tangencial con cómo vino desarrollando las cosas Guzmán. Hubo un llamado de Estela de Carlotto, de la abuela de Plaza de Mayo, planteándole que debía dialogar con Cristina. No debe haber sido el único. ¿Acaso es muy simbólico por lo que implica Estela de Carlotto? Y por su relación con ambos, ¿no? Y por su relación con ambos. Lo que sí estaba claro es que cualquier medida que se adoptara sin el acuerdo con Cristina Fernández estaba destinada al fracaso, ¿no? No podemos saber qué va a pasar con lo que viene, pero es evidente que... Sí, había que esperar el primer ondazo, para decirlo de una manera burda. Si no estaba de acuerdo, Cristina iba a salir. Iba a salir. Es que hay un dato que es objetivo, ¿no? El mayor peso electoral de este acuerdo lo tiene Cristina Fernández. Y la mayor disconformidad con las políticas económicas aparecen en un sector que uno presume forma parte del electorado del Frente. Sí, ha llegado al Frente de Todos, claro. Los sectores trabajadores, los más vulnerables. No se puede hablar de una generalidad, pero ahí se puede encontrar, digamos, la mayor base electoral del Frente de Todos, que ha sido muy perjudicado por las medidas de Guzmán. ¿Qué puede suceder de ahora en más? Bueno, vamos a conocer algunos detalles de quién es la nueva ministra de Economía, pero entendiendo de que aquí hay una necesidad de un acuerdo político, de un fortalecimiento político para que haya mejoras económicas, ¿no? Fernández delegó en Guzmán las políticas económicas, las acompañó, les dio el respaldo como presidente, ¿no? Mientras iba perdiendo el respaldo electoral de la coalición y político que lo llevó hacia ese lugar. Lo que viene es una ministra que evidentemente es distinta a Guzmán, pero es una ministra que va a provocar un cambio de rumbo, y para que eso ocurra, ¿tendrá el respaldo político, el acuerdo político que le permita realizarlo? Bueno, no viene desde la ortodoxia, eso está claro. No, incluso su referencia es un dirigente, un economista heterodoxo. Pero, a ver, ¿vos te imaginás lo que sería una ministra de Economía yendo para un lado y un presidente en otro? No. Bueno,
Fernández, cuando delega esas decisiones en Guzmán, las acompañó. Consideró que ese era el lugar lo bancaba Fernández, digamos. Claro, de hecho era su último bastión, ¿sí? ¿No? Por eso aquí me parece que lo que uno puede presumir, porque esto es muy incipiente y la política argentina suele tirar todo por la borda o tirar todo por los aires, es que ya no será Fernández, más allá de cambiar el ministro de Economía por una ministra, lo que está buscando es refortalecerse en una alianza. Porque... O tal vez no solamente hay un nombre de Economía, sino también gobernabilidad. Claro, bueno, de eso se trata, porque si no se modifica el rumbo económico, da la impresión que vamos hacia una situación muy conflictiva en lo social y probablemente eso también sería el punto final, sí, de la alianza. Pero vamos a ver quién es la nueva ministra de Economía. Silvina Batakis. Será la segunda mujer en la historia argentina en ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas. La anterior había sido Felisa Micheli. Nunca antes había habido una mujer manejando las finanzas de la Argentina, la economía de la Argentina. Esto es un debate o un dato político, pero también cultural y social de lo que ha sido el país, ¿no? Y de quienes han tomado decisiones en la Argentina. Es licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Nació en Río Grande, en Tierra del Fuego, es fueguina. Sí. Como Cristina, ¿no? Esto del sur hacia La Plata, ¿no? Tiene 54 años. En realidad Cristina nació en La Plata, fue Néstor el que fue para allá. Este dato es muy significativo, Pablo, para lo que viene. Tiene 54 años, es hincha fanática de Boca. No sé por qué lo pusieron con minúscula. Sí, eso estaba pensando, si no fue un acto fallido mío. No sé si fanático de la Boca, pero bueno. O en realidad, claro, o en realidad, creo que fue un acto fallido mío. Cuenta con una extensa trayectoria laboral y académica. Tras egresar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, se diplomó con un máster en Finanzas Públicas Provinciales y uno en Economía Ambiental de la Universidad de York, en Inglaterra. Desde 2016 es doctoranda en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, obtuvo diversos premios y becas en el exterior, se capacitó en Francia, Inglaterra y Chile. Silvina Batakis fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015 durante la gestión de Scioli. Hay que recordar que en esa época Scioli y Cristina tenían diferencias. Después termina siendo Scioli el candidato a presidente. Sí. Pero tenían diferencias. Incluso a Scioli le fue muy mal con el tema del pago de salario y demás. Y Batakis tenía que ir a Casa Rosada a buscar fondos que no llegaban. Sí. En ese tire y afloje, ¿no?, que tenían Cristina y Scioli. Acá el que se queda muy tranquilo es Kicillof también, ¿no? En ese sentido, en los fondos a Provincia de Buenos Aires. Uno entiende que sí, ¿no? Tiene un conocimiento muy amplio de la economía bonaerense, de los recursos. Digo, como para ir asegurando lo que hablábamos recién. La plataforma de votante del Frente de Todos. Digamos, ahí es un reducto en donde nadie lo quiere descuidar. Bueno, en principio sí. En principio uno diría que sí, ¿no? Pero volvemos al debate inicial. ¿Puede la lapicera de la ministra de Economía sin la lapicera del presidente? Bueno, esta es la discusión que aparece, ¿no? No hay pobreza digna, es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene y con una sociedad que lo imponga como meta social. Esto es el tuit fijado por Batakis. Lo tenía antes de que fuera ministra, ¿no? Y que de alguna manera referencia un posicionamiento de la nueva ministra de Economía. Antes de ingresar a la cartera que conduce Guado de Pedro, fue asesora de Andrés Watson al frente del municipio de Florencio Varela, fue directora provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas, directora de Zona Franca, jefa de asesoras de gabinete del ministro y subsecretaria de Hacienda. Ya vamos a estar con los desafíos de Batakis para la próxima columna. Que son muchos. Que son muchos, pero ya vamos a estar. En un ratito nada más. Bueno, vamos a hablar de los desafíos para plantearnos, digamos, a ver, desde qué lugar lo hace, ¿no? ¿Qué tiene que mejorar?
son desafíos muy fuertes, que no requieren solo de decisiones políticas, de decisiones económicas, sino fundamentalmente de un transitar político en la Argentina. Se puede charlar mucho de la forma, el modo que se fue Guzmán, sí. Si esto tiene más que ver con Cristina o con Alberto. Se pueden discutir muchísimos aspectos que hoy ya pasan a formar casi parte de la anécdota. Ya está. Ya quedó viejísima Ahora esa historia. me parece que lo más importante viene en eso, ¿no? Lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Que son esos desafíos. Acá hay que plantear una plataforma de ideas que reformulen un modelo económico que crecía de manera desigual y pensar cómo en este año y un poco más que le queda a Alberto Fernández en el gobierno, se produce una mejora real en la vida de los argentinos, por lo menos en una mayoría de los argentinos. Ese es el verdadero desafío. Después vamos a charlar un poquitito sobre cuáles son. ¿Viste cuando te dicen, mire, le vamos a dar este lugar, pero sí, fíjese. Mire lo que tiene por delante. Tiene que resolver todo esto. A ver, y vos empezás y decís, este lo tengo, este... Pero si yo era feliz. Yo me iba en la tarde a hacer training acá. ¿Dónde queda al centro cívico? ¿Dónde queda la puerta del ministerio? Claro. Bueno, me imagino que será un... No, debajo de ese papel hay 7. Hay 7 más. Gracias, Pablo. Ya venimos con estos desafíos.